Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Seguimos con el tema de eh, Romanos. Bueno, con la carta, el Espíritu Santo inspiró esta carta a los Romanos a través de Pablo. Y vamos a ver la última parte del capítulo número 8, que es un himno de seguridad, podríamos llamarlo de esta manera, o se podría titular este tema de esta forma. Eh, Abarca los versículos 31 al 39. Vamos a leerlos en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se concluye entonces este capítulo eh, con todo lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo inspiró para que dijera previamente en este capítulo acerca de la seguridad. Y en especial, muy especialmente ligado a los versículos 28 y 30, que son los versículos que le anteceden. Parece como si ya nada quedara por agregar. Sin embargo, este pasaje es un crescendo, es un pasaje cierre espectacular de preguntas y respuestas acerca de cuestiones que seguramente algunos opositores eh, quisieran interponer todavía, y que han hecho hasta el día de hoy controversia y polémica y diferentes posturas en cuanto a estos versículos. Y aunque los versículos son una continuidad, estos versículos que acabamos de leer, del argumento en defensa de la seguridad, también son una declaración, algunos teólogos lo consideran casi poética, ¿no? De acción de gracias por la gracia de Dios, en la cual los hijos de Dios vivimos básicamente, y nos regocijamos y nos da la certeza por la eternidad. E inicia Pablo con la introducción de eh, de este himno, si podríamos llamarlo de esta manera, con una pregunta. Y dice: ¿qué pues diremos a esto? Y a juzgar por lo que se dice en el resto del pasaje que ya leímos previamente, eh, cuando dice que pues diremos a esto, esto se refiere a los asuntos que acababa de tratar anteriormente, y gran parte de lo que se dice en los versículos 31 al 39 se relaciona con la expiación sustitutiva de Cristo. Pero el foco específico o la atención específica sigue siendo la seguridad que la expiación sustitutiva de Cristo trae desde el punto de vista de Dios. Y soy muy enfático y voy a ser muy enfático en esto porque estamos hablando desde el punto de vista de Dios. Estamos hablando del plan redentor de Dios para la humanidad. Por ende, estamos viéndolo, y estos pasajes lo expresan y lo explican desde el lente del cielo. Entonces, el apóstol Pablo se da cuenta muy probablemente de que ya vemos, yo creo, temerosos creyentes que tenemos duda en ocasiones de nuestra salvación.
Hay muchos falsos maestros. En este entonces había el problema con los judaizantes que hacían dudar de la salvación a la gente. Y para dar a esos creyentes la certidumbre que se necesita, el Espíritu Santo revela su respuesta desde su punto de vista, desde el punto de vista divino, a dos preguntas que están muy relacionadas, ¿no? entre sí. Y ¿es posible que cualquier persona, esta es la primera pregunta, sea la causa de que un creyente pierda su salvación? Y la otra, ¿es posible que cualquier circunstancia sea la causa de que un creyente pierda su salvación? Y vamos a dar respuesta a cada una de ellas porque es lo que hace el pasaje, ¿no? Primero habla de personas o de posibles personas, pero también habla de posibles circunstancias que puedan hacer que el creyente pierda su salvación. Y vamos a ver primero las personas, ¿no? Personas que parecen en ocasiones amenazar nuestra seguridad, de los versículos 31 al 34, la segunda parte del 31, porque dice, cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Responde, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es una pregunta retórica que cubre todos los aspectos de la vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la palabra sí, cuando dice si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eh, es una partícula condicional en griego. Y con esta partícula se da a entender una condición cumplida, no una posibilidad. Porque cuando decimos si pasara esto, si pasara aquello, lo hacemos como una posibilidad en nuestro idioma. Pero en el griego es una condición cumplida. Entonces, sería una mejor traducción si pudiéramos, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, algo hecho, una realidad. Como Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí la obvia implicación es que si cualquier persona estuviera en capacidad de robar nuestra salvación, de robar esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, entonces tendría que ser más grande que Dios mismo. ¿Sí? Y obviamente no hay nadie más grande que Dios. Y por ende no hay nadie más grande que la salvación que Dios nos ha dado. ¿Quién, dentro de los límites de lo concebible, puede abolir nuestra condición de ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Hay alguien más fuerte que Dios? ¿Hay alguien que pueda hacer las cosas que Dios hace sin pasar por la autorización de Dios? En Salmo 27.1, David hace una declaración de confianza, sin reservas. Si me acompaña, Salmo 27, capítulo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y qué? Y mi salvación. Y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Más adelante en el Salmo 46, otro de los salmos, si me acompaña ahí, denle la vuelta a las hojas de su Biblia. Voy a leer del 1 al 3 y de ahí me salto al 11. Salmo 46, del 1 al 3 y luego nos pasamos al 11. Dice la palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el versículo 11 de ese capítulo número 46. Cuando Isaías habla de la grandeza inmesurable de Dios, podemos encontrar en Isaías 40 3 versículos acerca de esto, que hace a Dios
sentarse en una mesa aparte de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todos los seres creados, de todo lo que conocemos y de lo que aún no conocemos, porque Él es el creador en última instancia. Isaías 40. Isaías 40, 22, y luego el 26 y luego el 28. Dice el 22, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea Dios, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y el 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, hablando de las estrellas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y el 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, en cuanto a poderío, en cuanto a sabiduría, en cuanto a grandeza, en cuanto a fuerza, en cuanto a poder, Dios está sobre todo, dice, no hay quien lo alcance. No hay nadie más grande que Dios. Y si Dios nos dio la salvación, si Dios nos salvó, lo veíamos porque lo estamos viendo desde el punto de vista de Dios. Si Él decidió salvarnos, si Él hizo la obra para salvarnos, entonces no hay nada más grande que nuestra salvación. En Romanos 8:31, que es el pasaje donde estamos, eh, no especifica, porque dice quién contra nosotros, no especifica quiénes son las personas en particular que podrían tener éxito contra nosotros, pero resulta provechoso pues considerar algunas posibilidades que nos da la escritura misma. Y la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿pueden otras personas, no? Creo que a lo mejor podría ser la pregunta más lógica. ¿Pueden otras personas robarnos nuestra salvación? Debemos de contextualizar de que muchas de las personas que leyeron por primera vez esta carta eran judíos. Y como judíos estaban familiarizados con los judaizantes. Esta, pues, falsa enseñanza, falsa doctrina, era promulgada por judíos excesivamente religiosos, pero que afirmaban ser cristianos, que era muy peligroso en aquel entonces, porque ellos insistían en que ninguna persona, fuese judío, fuese gentil, lo que sea, podría ser salvo únicamente o mantener su salvación únicamente por gracia a través de la fe, sin una observancia estricta de la ley mosaica. Querían que se observara la ley mosaica tal y como lo habían hecho ellos desde hace miles de años, ¿no? Y en especial, muy especialmente, muy específicamente, el asunto de la circuncisión. A ellos les interesaba circuncidar a la gente. De hecho, el concilio de Jerusalén, si usted recuerda en Hechos capítulo número 15, usted lo puede leer de los versículos 1 al 29. Ese concilio fue convocado para discutir esta cuestión precisamente, y la decisión fue unánime, fue de cumplimiento forzoso, y les dijeron a los cristianos, ¿saben qué? Nadie se encuentra sometido, nadie debe someterse a la ley ritual del pacto mosaico, a la ley del pacto mosaico ritual, a la ley ritual no moral, sino a la ley ritual, porque eso ya fue cumplido en Cristo. Y el motivo principal de la carta de Pablo a los Gálatas, si usted recuerda, si usted la ha leído, era contrarrestar precisamente esta herejía de los judaizantes. Y podemos resumir o podemos encontrar el corazón de esta carta en el capítulo 5 de los versículos del 2 al 6. Si me acompaña para leer estos versículos, por favor. Gálatas 5 del 2 al 6.
Estamos ahí, dice la palabra de Dios. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, el tema de la circuncisión, que era el foco principal, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, eh, esto que sucedía en aquel entonces, si usted quiere hacer un estudio más profundo de este tema, usted puede leer específicamente Gálatas 2 del 11 al 16 y Gálatas 3 del 1 al 15. Y usted se va a poder dar cuenta de lo que sucedía en esta iglesia y de lo que estaba pasando básicamente en cuanto a los judaizantes en la iglesia en Galacia. Y esto mismo pasaba en Corinto y esto mismo pasaba en Tesalónica, en Roma. Y en las cartas que Pablo escribe siempre hay una advertencia, inclusive las instructivas que son para Timoteo y para Tito, siempre hay advertencias de este tipo de personas que intentaban eh, engañar a la gente a través de guardar el pacto mosaico. Pero esto mismo sucede en la actualidad. Eh, si usted se va a la Iglesia Católica Romana, podríamos llamarlo como un paralelo de lo que sucedía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque nuestra cultura como mexicanos y nuestra cultura en general como latinos, pues está basada como nos colonizaron los españoles, ellos traían pues, la religión católica y por ende pues es lo que predomina. Y la Iglesia Católica Romana enseña precisamente que la salvación se pierde por cometer los llamados pecados mortales y se atribuye a sí misma un poder para revocar la gracia. O sea que la iglesia puede revocar la gracia de la gente. Pero ese tipo de ideas pues no tienen fundamento. Lo único pecado que sabemos que no hay perdón es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo de esta manera, pero todos los demás pecados, dice en Juan que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, perdón, a Jesucristo el justo. Y que una institución pueda revocar la gracia, pues no es la institución la que la dio en primer lugar, entonces no, por ende no puede ser una institución la que quite la gracia. Entonces son herejías básicamente. Ninguna persona, ningún grupo de personas, ninguna institución, por más poderosa que sea, porque hay que hablar claro, es poderosa la Iglesia Católica Romana, mueve muchos hilos que tal vez no vemos, no importa el rango de la persona, no importa si así sea el mismo Papa, no importa, no pueden conceder o cancelar ni la más mínima parte de la gracia de Dios. Porque no son Dios, porque no son quienes la dieron en primer lugar. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo, ¿no?, de la iglesia en Éfeso, que pasamos al siguiente punto, eh, que son los falsos maestros, que era de donde venían los judaizantes, que es de donde viene lo de la iglesia católica. Eh, Fueron hasta Mileto los ancianos en Éfeso para hacer una reunión con el apóstol y despedirlo. Y les dijo algo muy interesante en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Los espero para que puedan buscar el pasaje. Capítulo 20 de los versículos 28 al 30 del libro de los Hechos.
Hechos 20, versículos 28 al 30, dice: Mirad por vosotros, les dice Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Aquí el apóstol Pablo pudiera interpretarse como que estos falsos maestros que iban a hablar cosas perversas iban a hacer perder la salvación a los discípulos. No está hablando de una pérdida de salvación en sí, sino está advirtiendo de una confusión y un debilitamiento en la fe. ¿Por qué? Porque está hablando de discípulos, no los califica de otra manera, sino les sigue llamando discípulos. Ahora, hay un problema aquí. La persona que es extraviada, que es debilitada, que es confundida en la fe, queda vulnerable al pecado. Que si usted lee bueno, ahorita que leímos el pasaje completo de los versículos 31 al 39, usted se puede dar cuenta que habla de personas, habla de principados, habla de seres espirituales, habla de circunstancias, pero nunca habla del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Entonces, una persona que peca sin arrepentirse, sea cristiana, sea incrédula, sea lo que sea, pues recibe la paga justa, que es el infierno por el pecado. Y es, pues, en gran parte el peligro que sucede con los falsos maestros, o por lo cual son tan peligrosos. Porque si bien no les despojan de la salvación de manera directa a las personas, de manera indirecta a través de la teología falsa, de la enseñanza incorrecta, viene una práctica incorrecta que se transforma o se lleva al pecado. Por eso Pablo les decía, ahorita lo leímos en Gálatas, que si ellos se circuncidaban, pues se obligaban a guardar la ley y se desligaban de Cristo y de la gracia han caído, les dice, de la gracia habéis caído. Entonces no es de manera directa, pero de manera indirecta, y es por eso la peligrosidad de los falsos maestros. Una falsa enseñanza lleva al pecado. Lleva al pecado. Y además una falsa enseñanza puede confundir a una persona incrédula. Si la persona incrédula va a donde se enseña falsamente, pues él puede pensar que está bien y no está bien. Y entonces continúa en su pecado. De esta manera, si bien, no, repito, no directamente la persona, el falso maestro, roba la salvación de las personas, pero sí lleva a las personas a que caigan de la gracia, como mencionamos ahorita en el ejemplo de Gálatas. El siguiente, no sé si queda claro, si no queda claro, si algo no queda claro, si hay algo que no, pues de alguna forma se requiera o para usted requiera una mayor ampliación en cualquiera de los temas, escriba en los comentarios y pregunte con toda confianza y podríamos explicarlo sin ningún problema. Ahora, vimos los falsos maestros, vimos con anterioridad, perdón, los judaizantes, vimos la Iglesia Católica Romana, pero ¿qué hay de nosotros mismos? Por mí mismo puedo quedar fuera de la gracia de Dios. Es decir, me puedo saltar el redil e irme. Si desde un principio, y vuelvo antes de decir esto porque se puede malinterpretar, estamos hablando desde el punto de vista de Dios, ¿vale? Entonces, si desde un principio yo no fui capaz de salvarme mediante el uso de mi poder, mediante el esfuerzo, mediante mis obras, mediante la bondad que haya en mí,
No pude libertarme del pecado, no pude acercarme a Dios, no pude hacerme hijo mediante lo que yo pude hacer, sino que fue Dios el que lo hizo. Fue Dios quien me acercó a Él, fue Dios quien me libertó del pecado, fue Dios quien me hizo hijo suyo, fue Dios que me dio la justicia de Cristo, fue Dios el que me dio la gracia. Entonces hay una pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, ¿cómo es posible que el ser humano, el cristiano, logre anular la obra de gracia que Dios mismo ha realizado en nosotros? Fuera del pecado, pues no hay forma en que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Si permanecemos en Cristo, pues no hay forma de que nosotros mismos nos quitemos la salvación. No sé si me explica en esta forma, ¿no? Ahora, que lo más obvio, lo que lleva después de nosotros mismos es Dios. Dios nos puede quitar la salvación. Y aquí sí, pues hay una forma de ahondar un poquito más. ¿Por qué? Porque después de todo, el Padre fue el que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice en Juan 3:16. Entonces, si hay alguien que pudiera quitar la salvación, necesariamente tiene que ser el que la dio, ¿no? Bajo esta lógica tiene sentido. Y podríamos argumentar en un sentido hipotético que como Dios es soberano y Él es omnipotente y Él está por encima de todo, como iniciamos ahorita la clase, Él podría quitar la salvación si quisiera, ¿no? Pero la idea de querer eso está ajeno a las Escrituras. Porque, al contrario, lo que Él quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y como respuesta a esta clase de insinuaciones o a esta clase de preguntas, se puede plantear y se responde, perdón, con el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos amó tanto, mientras todavía éramos pecadores perdidos, ajenos de Él, enemigos de Él, alienados de Él, hasta el punto de haber entregado a su Hijo, de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay un ejemplo en la Escritura, que es la figura de Abraham e Isaac. Isaac fue una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Usted recuerda cuando Dios manda a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, al hijo de la promesa, a tu único hijo, al que esperaste por tantos años. Necesito que lo sacrifiques. Necesito que vayas a tal monte, camino a 3 días, yo te voy a decir dónde, ahí lo vas a sacrificar. Y hay una respuesta tanto de Abraham como de Isaac muy sorpresiva, que es una obediencia. Y una obediencia genuina, porque no nos dice la Escritura que haya sido con reniego, que haya sido con tratar de evitarlo como lo hizo Jonás, ¿no? Hasta cierto punto. Sino que hubo una disposición voluntaria de Abraham para sacrificar a Isaac. Y también vemos una obediencia voluntaria de Isaac para ser sacrificado, que son una imagen muy bella de lo que se anticipaba, o bueno, de lo que iba a suceder en la disposición que tuvo Dios el Padre de ofrecer a su Hijo unigénito como un sacrificio por los pecados del mundo, y de Jesucristo, ¿no? Una prefiguración, Isaac una prefiguración de la disposición que tuvo Cristo para ir a la cruz y ser sacrificado. Y decir, si se puede que pase de mí esta copa, pero si no, aquí estoy, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Entonces, Dios intervino en última instancia, y aquí es donde encontramos el contraste, porque en todo lo demás pudiera, pues hasta ahorita, y lo que hemos visto suena parecido, ¿no? Pudiera ser igual. Pero aquí viene el contraste, porque Dios interviene para librar a Isaac, si usted se acuerda, y provee un carnero que ocupe el lugar
de Isaac y de alguna forma libra a Abraham como padre de perder a su hijo, al hijo de la promesa. Sin embargo, eh, no fue así con Dios y no fue así con Jesús, porque Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros. Isaías, el profeta, eh, enalteció y mostró el amor admirable de Dios Padre y de Dios Hijo en Isaías 53. Acompáñenme por favor a Isaías 53. Isaías 53, versículos 4, 5 y 6, y luego nos saltamos al 10. Dice, ciertamente llevó él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová, aquí está el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un amor increíble. Un amor, yo creo que no hay palabras para describir el amor del Padre y el amor del Hijo. Y fue por ese amor que mientras nosotros estábamos en condenación, dice en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, es decir, al Hijo, por nosotros el Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Hijo. Y el Hijo nos amó tanto, mientras todavía estábamos bajo condenación, que en Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y hay promesas, amados. Hay promesas para nosotros como coherederos con Cristo Jesús, como hermanos de Jesús, como hijos de Dios. Hay promesas. En Juan 14, del 2 al 3, encontramos una de las promesas más maravillosas. Y en el 16, otra de las promesas más extraordinarias. Fíjese lo que dice. Acompáñeme a Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, o si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una seguridad de una eternidad con Él. Y nos asegura en el versículo 16 que el Espíritu Santo va a estar con nosotros también, hasta que lleguemos con Él. Juan capítulo 14, versículo 16, ahí estamos más adelantito, dice,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo más bien? Para siempre. Se trata, el versículo 32, cuando dice que al que no escatimó ni su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Se trata de nosotros como creyentes. Habla de nosotros. Son promesas para nosotros. Son promesas para nosotros. Si el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La carta a los Efesios, Efesios 1:3, Pablo les habla a los hermanos en la fe, nos habla a los hermanos en la fe, el Espíritu Santo en la actualidad, y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si Dios nos bendice a todos nosotros, a todos sus hijos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tenemos una herencia eterna en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros permanecemos en esa buena voluntad agradable y perfecta del Padre, Dios no va a venir a quitarnos la salvación. Dios no es un Dios, evidentemente, por todo lo que hemos visto, tirano, que está esperando a que nos equivoquemos para quitarnos la salvación y mandarnos al infierno, porque esa no es la voluntad de Dios. Hebreos 10, con esto terminamos. La próxima semana vemos otras opciones o otras personas o seres que puedan robarnos nuestra salvación, entre ellos el enemigo. Hebreos 10, 17 y 18. Aquí el fin del escritor a los hebreos es afianzar otra vez. Afianzar en Cristo, afianzar en Dios la seguridad del pueblo de Dios, la seguridad de sus hijos. Y dice del 17 y el 18, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que su consejo no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. ¿Sí? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos características inmutables del propósito inmutable de Dios son su promesa y son su juramento. De consumar esa promesa. De que la promesa que Él nos ha hecho de vida eterna, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no intenta y no está buscando a ver a quién le quita la salvación. Ah, no obedeció, le voy a quitar la salvación. Ah, sino que, repito, Él trabaja en nosotros hasta perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, suponer que Dios, que es el que dio la salvación y que es el más lógico que pudiera quitárnosla, nos la quite, no es de acuerdo a la Escritura. No es de acuerdo a la Escritura. Si hay preguntas, repito, con toda confianza, ahí están los comentarios para poder ahondar un poquito si tiene alguna duda, si algo no quedó claro, ¿sí? Dios los bendiga, hermanos. La próxima semana continuamos con el tema.